Buen día, Juanes. Reanudando la clase. Ahora vamos a ver unas entidades muy curiosas que se llaman las identidades de sumas y resta de ángulos. Primero, ¿por qué se le llama suma y resta de ángulos? Se le llama así porque cuando uno nota el argumento de este sen, de este sen, de este cos, de este cos, tan, uno se da cuenta, claro, uno se da cuenta que alfa es un ángulo y beta es otro ángulo. Estamos trabajando con dos ángulos. Pero esos ángulos pasa que se suman, restan, suma, resta, dependiendo de la razón trigonométrica que utilice. Sen, cos, tan. Ahora, realmente las que tienen que aprenderse son las cuatro primeras. Entonces, ¿para qué pongo la quinta y la sexta? Ok, la quinta y la sexta la pongo de modo de curiosidad de que también existe una fórmula de suma de ángulos y resta de ángulos para la tangente. Pero en realidad rara vez se utiliza. O sea, de que existe, por supuesto que existen, pero rara vez se utiliza. En realidad, si uno quiere aprenderse las más importantes, pues es el bloque de las primeras cuatro. Voy a explicar qué pasa con este bloque de las primeras cuatro. La fórmula es un poco curiosa. De hecho, no voy a hacer la demostración porque sí requiere un poco más de conocimiento matemático, pero sí voy a explicar cómo uno hace uno para aprendérselo. Ok, empecemos con el sen, con la aplicación del sen. La ventaja que tiene el sen de una suma y el sen de una resta, la ventaja principal es que los términos se separan con el mismo signo. O sea, el seno de una suma separa términos en una suma, el sen de una resta separa el sen perdón, separa los términos en una resta. Ahora, ¿cómo me aprendo la fórmula? Vea qué fácil. El seno del primero por el coseno del segundo más el seno del segundo por el coseno del primero. Es decir, le aplica el sen a uno y el coseno al otro. Entonces, sen cos, sen cos, sen cos, sen cos. ¿Ok? Así es como se aprende la fórmula del seno una suma, seno una resta. Entonces, por ejemplo, yo le digo a ustedes, digamos que yo le digo a ustedes, calcúleme el seno de X más Y, póngamelo otras letras. No importa qué letras sean, al final la fórmula es la misma. Digamos que yo quiero calcular seno de X más Y. Entonces, si yo aplico la fórmula sería el seno del primero por el coseno del segundo más el seno del segundo por el coseno del primero. Las dos, el seno con el más y el seno con el menos es exactamente lo mismo. La única diferencia es que aquí se le pone menos. Pero si usted se da cuenta, los términos son los mismos. Eso se llama el seno de una suma o resta de ángulos. Ahora veamos qué pasa con el coseno de suma o resta. Aquí ya cambia un poco el asunto. Si aquí era un más, aquí le pone menos. O sea, me le está cambiando el signo a la hora de separar los términos. Si aquí es un menos, aquí es un más. Me le está cambiando el signo a los términos. Y segundo es cos, cos, sen, sen. Cos, cos, sen, sen. Es decir, vamos a ver. Si yo quisiera calcular el cos de una suma o el cos de una resta, sería cos del primero por cos del segundo. Si aquí es un más, aquí se pone menos. Ahora viene la parejita sen. Sen del primero por sen del segundo. Profe, ¿cuál es la diferencia con este y el de abajo? La única diferencia es que aquí se le pone un más. Entonces sería lo mismo. Sería cos del primero por cos del segundo
más sen del primero por el sen del segundo. Si ustedes entienden eso que estoy escribiendo, entonces literalmente ya se aprendieron o ya entendieron cómo aplicar el seno o el coseno de suma y resta de x. Entonces, básicamente, como les decía, las principales son estas. Bueno, las últimas dos, nada más lo voy a explicar rápidamente. En el caso de tangente, una suma pasa lo siguiente. Si aquí es una suma, aquí se pone una suma. Si aquí es una recta, aquí se pone una recta. Pero abajo se le cambia. Entonces sería, de hecho, hasta se ve más complejo la fórmula, pues sería la tangente del primero más la tangente del segundo sobre uno menos el producto de las tangentes entre ellas. La otra fórmula sería la tangente del primero menos la tangente del segundo sobre uno más el producto de la tangente. Y aquí obviamente está cambiando de signo. Aquí se pone menos, aquí se pone más. Excepto esas dos últimas, difícilmente yo voy a meterlas en una evaluación. Pero matemáticamente existen y son esas que están ahí. Bueno, profesor, muy bien. Gracias por hacer el comentario teórico de esas fórmulas. Muy bien. Obviamente, el chiste es aplicarlo en algún ejemplo. Eh, voy a, de hecho son varios, me parece que son varios. Ah, bueno, son varios, pero falta una lista más de fórmulas. Vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? Como para más o menos entender por dónde puedo utilizar este tipo de fórmulas en la práctica. Por cierto, cuando yo pongo la palabra demuestre es equivalente a decir un verifique. ¿Verdad? Entonces, o sea, de hecho, hay palabras muy sinónimas. Cuando digo la palabra pruebe o la palabra verifique o la palabra muestre, cualquiera de esas tres palabras, bueno, cuatro palabras, eso es una verificación de una entidad trigonométrica. ¿Cuál, profe? Bueno, lo que queremos probar es esto de acá. Queremos probar, bueno, de hecho ya cambié de color, pero bueno, y es el morado. Yo no soy morado, pero es un color que me permite resaltar aquí. Resulta ser que el coseno, paréntesis, recuerda que pi medios es un ángulo. Lo que pasa es que está en radianes. Recuerda que al inicio de la clase hice un comentario que cuando uno dice que la variable x, yo sé que ya lo mencioné, pero me parece que algunos lo dieron al puro inicio de la clase. Eh, Perdón que haga el comentario, pero a veces es necesario porque si no, no puede generar problemas. Cuando yo digo que la variable x es un número real, lo que estoy diciendo es que x es un ángulo. Sí, es un ángulo, pero no está en grados. Esos son ángulos que están radianes, en radianes. Que por cierto, al inicio de la clase hice un comentario de ejemplos de ángulos en radianes. Por ejemplo, cuando yo pongo pi medios radianes, esto es lo mismo que decir 90 grados bueno, 90 en grados, ¿verdad? Entonces, una cosa es medirlo en radian, que da pi medios, y otra cosa es medirlo en grados, que da 90 grados. ¿Ok? De hecho, hago este comentario porque justamente el ejemplo que sigue va por ahí. Me están hablando de pi medios. Entonces, aclarar que esto es un ángulo en radianes, pi medios. X es un ángulo genérico. Hay que probar que este coseno da como resultado el seno. Y aquí dice que quieren que utilicen la identidad de recta de ángulo. Bueno, vamos a ver. Es un ejemplo muy sencillo, pero por lo menos para arrancar la poesía de este tipo de identidades. Solución. La idea es partir del lado izquierdo, partir del lado izquierdo. ¿Qué significa partir del lado izquierdo? El lado, aquí lo escribí mal.
lado izquierdo de la igualdad. Ok, significa lo siguiente. Voy a partir de la expresión coseno de pi medios menos x. Entonces, como esta cosa es una recta de ángulos, usted dice, ah, bueno, ¿cuál es la formulita de recta de ángulos? Vamos a ver cuál es la formulita. Cos más sen. De hecho, voy a ponerlo aquí abajo, porque si no, no me cabe. Bueno, en realidad, para que me quepa, nada más es simplemente agarrar esto y mover un poquito a la izquierda, ¿verdad? Sen. Ah, bueno, entonces, si yo hago esto aquí abajo, sería cos del primero, que es pi medios, por cos de x más sen del primero, que es pi medios, por sen del segundo. Ahora, jóvenes, el coseno de pi medios es un número. Esto lo hace uno en la calculadora. Esto se hace en calculadora y esto se hace en calculadora. Pero un pequeño detalle, y aquí es donde tengo que hacer la observación. Cuando usted va a utilizar la calculadora, cuando usted quiere utilizar la calculadora, tiene que estar en modo radianes. Ah, bueno, explíqueme eso, profesor, pues si alguien no sabe. Claro, la calculadora puede calcular seno, coseno y tangente, pero usted tiene que indicarle si lo quiere en grados, si lo quiere en radianes o si lo quiere en gradianes, que es una tercera unidad de medida. En mate general no se explica qué son los gradianes, pero ahí lo pueden investigar en Google, qué son los gradianes, ¿verdad? Entonces, si yo le digo a ustedes que calculemos coseno de pi medios y el seno de pi medios, porque estos son números, en la calculadora, lo que tenía que hacer lo siguiente. Vámonos aquí a habilitar la calculadora, solo para explicarle, especialmente los que tal vez no se acuerden de este asunto de los radianes y grados. Voy a, voy a habilitar aquí esta, esta calculadora. Bueno, hay un anuncio ahí, ¿verdad? Ok, voy a cerrar aquí. Entonces, le voy a explicar cómo puedo calcular razones trigonométricas en radianes o en grados. Y de hecho, uno se va a menú, vamos a ver, yo creo que es Shift menú. Vamos a ver, vamos a ver. Shift menú. Ok, elegimos Shift menú y vea que la opción 2, bueno, a mí me aparece en inglés, pero dice unidades de ángulo. Entonces, elegimos la opción 2, unidades de ángulo. Y nos da 3. Por defecto, la cálculo está en grados. De hecho, yo me doy cuenta que la cálculo está en grados. ¿Cómo me doy cuenta que la cálculo está en grados? Voy a salirme acá para que lo puedan ver. Vea que la cálculo está en grados porque arriba aparece una letra D. Están viendo que aparece una letra D. La letra D significa grados en inglés. ¿Ok? Entonces, en este momento la cálculo está programada en grados. Entonces, yo lo que hago es Shift menú. Vamos a la opción medida de ángulos y elijo la opción 2. La opción 2. Y entonces vea que la cálculo ya convirtió la opción en R. Ese icono R significa que están radianes. Una vez que ya sepa que están radianes, entonces simplemente metemos el seno y metemos el pi medio. El pi medio se mete normal, ¿verdad? ¿Cómo se mete normal? Fracción. Buscamos la pi, que es el shift pi entre 2. Bueno, en este caso, el seno de pi medios vale 1. Ok, de hecho yo sé que eso vale 1. Y el coseno de pi medios en este caso tiene que valer 0, pero hagamos la verificación a ver si es correcto que el coseno de pi medios da 0. Voy a borrar aquí, vamos a ver. Y ahora pongo el coseno. Coseno de pi medios en radianes da 0. ¿Ok? Entonces, si quieren, nada más voy a hacer un pequeño, nada más quiero hacer aquí como quiero hacer algo aquí, nada más quiero chip menú 2.
Nada más voy a recortar esta pantallita, que quiero indicarles que tienen que aprender a convertir a grados radianes, ¿verdad? El 1 o el 2. Bueno, ahí no me voy a regresarme los apuntes, quiero que aparezca la pantalla, y ya aparece mi pantalla. Vamos que, ok, entonces, vamos a ver, que me salí, para ver, de hecho ok, me salí el de mi Zoom. Ok, vamos a ver, ok, ya, perdón, me salí. Disculpe ahí, voy a ingresar de nuevo a la tableta. En la compu sí estoy conectado, pero en la tableta me salí. Muy bien, ya vamos a renovar la. Recording in progress. Ok, listo, disculpe. Es que cuando abro la tableta también tiene el audio. Entonces tengo que desactivar el audio. Si no suena un eco, porque tengo dos dispositivos. Muy bien, estamos de vuelta aquí, nada más un asunto técnico me sacó del sistema. Les decía que entonces cuando usted calcula, cuando usted hace los cálculos, esta cosa, el coseno de pi medio da 0 y el seno de pi medio da 1. Claro, el problema es, bueno, no problema, sino que si esta cosa le da 0, 0 multiplicado por un coseno, más 1 multiplicado por un seno, es obvio que es 0, porque cualquier cosa da 0. O sea, todo esto terminando 0. Y 1 por seno, pues, terminando seno. Y entonces sencillamente, en este caso, da seno. Y eso es lo que quería demostrar. ¿Por qué? Porque queríamos llegar justamente al seno. Entonces, el ejemplo era muy sencillo, solo aclarar que aquí una pequeña situación. Solo aclarar aquí, nada más voy a seleccionar aquí el icono de aquí, véalo acá. Solo voy a seleccionar esto. Entonces, aquí nada más voy a hacer un comentario de que los valores seno de pi medios y coseno de pi medios se calculan en radianes. Profe, ¿cómo sé que se calculan en radianes y no en grados? Bueno, sí, eso lo expliqué al inicio, pero voy a hacer una salve ahí. Recuerden que cuando lo expliqué, aquí fue donde lo expliqué. Recuerden que primero los grados se ponen así: 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 y 360. Sin embargo, cuando usted vea en el examen pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, o sea, cuando usted vea números múltiplos de pi o que esté multiplicado por pi, eso es un indicador de que está escrito en modos radianes, porque en realidad uno nunca usa la pi como una medida de grado. Se podría, pero no es un asunto frecuente. Entonces uno se da cuenta que cuando aparece pi medio, 3 pi, 4 pi, 5 pi, menos 2 pi, o cualquier combinación con pi, en el fondo está trabajando con medidas en grados. Ya, y otra cosa importante también es que cuando digo que la variable es real, una variable real se entiende implícitamente que los valores están medidos en radianes. Entonces, creo que con esos datos uno podría quedarle más claro que sí tenía sentido que problemas se hicieran en radianes. Si lo haces en grados, te va a dar otros resultados totalmente y te cambia la respuesta y ya eso no es la intención, ¿verdad? Bueno, este es un primer ejemplo de cómo aplicar identidades. Ahora, tengo más ejemplos para aplicar identidades de este tipo, pero quiero ir dando, como dicen, las últimas fórmulas del caso. Hay otras fórmulas
en trigonometría que se llaman identidades del ángulo doble. Ok, primero, ¿por qué se le llama al ángulo doble? Se le llama así porque literalmente lo que hace es multiplicar dos veces el ángulo. Recuerda que el ángulo es una X. Si yo agarro esta X y la multiplico por 2, eso se llama el ángulo doble. Claro, uno se da cuenta que es el ángulo doble porque aquí aparece 2x, 2x, 2x. Sen de 2x. Cos de 2x. Tan de 2x. Bueno, resulta ser que entonces hay formulitas. ¿Cómo se calcula el sen de 2x? Se calcula como 2, pareciera como que el 2 sale la fórmula, ¿verdad? 2 por sen básico por cosen básico. Bueno, 2 por sen por cos. ¿Cómo se calcula el coseno 2x? Hay varias formas de calcularse. Una es cos a la 2 menos sen a la 2. Otra es 1 menos 2 sen a la 2. Y otra es 2 cos a la 2 menos 1. Entonces, generalmente la fórmula de coseno 2x hay que tener un poco de cuidado, porque usted tiene tres posibilidades. Usted puede ponerme o este resultado, usted puede ponerme o este resultado. Ahora, los tres significan lo mismo. Lo que pasa es que están reescritos de una forma muy distinta. Y la última que cree, la última se utiliza muy poco. Entonces, ¿para qué lo pone? Pues eso, bueno, para que sepa que también existe una para tangente. ¿Cómo se calcula tangente del ángulo doble? 2 por tan entre 1 menos tan a la 2. Entonces, realmente las que uno debería prestarle más atención son a las dos primeras. A esta y a esta. Ok, vamos a ver. Voy a hacer lo siguiente. Yo aquí tengo un espacio que me gusta explicar un poco de dónde salen esas fórmulas. Sin embargo, igual lo voy a explicar en esta clase. En realidad, todavía estamos a tiempo. La clase termina a las 9:30 aproximadamente. Pero quisiera más bien irme de una vez a resolver ejemplos, ya con la fórmula que tengamos, y luego me devuelvo para hacer algunos detalles ahí, como para darle un retoque a esa fórmula. Entonces, ya tenemos ahí otras formulitas más en el saco del formulario de trigonometría. De hecho, no sé cuántos llevamos, pero ya llevamos un buen número de fórmulas en la clase de hoy. Entonces, decimos lo siguiente. Vamos a resolver, creo que son dos ejemplos, me parece, comparar y dándole forma a esta situación. Muy bien. Recuerde que las preguntas el tipo de preguntas que a uno le gusta hacer son las preguntas de demostración, es verificar una identidad. Por lo tanto, no se asusten que las preguntas que haga van muy enfocados en esa línea. Si yo les digo a ustedes que verifique que esta fracción es igual a esta otra fracción, yo me enfocaría en cuál de los dos se ve más compleja. Y claramente la que se ve más compleja es el lado derecho. Inclusive, ¿por qué se ve más compleja? Porque uno se da cuenta que aquí hay un ángulo doble, esto es un ángulo doble, y además se da cuenta que aquí hay una suma de ángulos. O sea, está pero apenitas para aplicar esa par de fórmulas. Casi siempre, cuando uno ve ángulo doble y suma de ángulos, usted tiene que decir, vea, aquí hay que aplicar fórmulas sí o sí. Hay una alta probabilidad que por ahí va el asunto. Bueno, hagamos la solución, a ver si es cierto, si basta con que yo aplique esas formulitas respectivas. Nada más voy a hacer un pequeño recordatorio. Recuerde que el seno del ángulo doble de hecho, en realidad aquí no dice note, debería decir recuerde que, porque esto es un recordatorio. Recuerde que quiero que recuerden. Quiero que recuerden que el seno del ángulo doble sería 2 por el seno por el coseno. Y profe, ¿cuál es la suma de ángulos? Que la suma de ángulos es sen del primero
por cos de segundo más sen de segundo por el cos de primero. Muy bien, si ustedes se acuerdan de esas dos fórmulas, el problema sale accesible. Entonces ahora sí viene la solución. Note que dice así. Voy a escribir aquí la frase original. Seno de la suma menos un coseno de X multiplicado por un seno de Y. Seno del ángulo doble. Entonces, usted lo que hace es lo siguiente. Bueno, profesor, ya usted me explicó que aquí es una suma de ángulo doble. O sea, aquí, esto que está acá, se escribe aquí. Y obviamente, esto de acá es esto de acá. Hagamos la sustitución. Arriba nos queda sen de X por cos de Y más sen de Y por cos de X y le voy a restar el término que llevaba que era coseno de X por seno de Y. Y abajo sería 2 seno de X por el coseno de X. Y puña, profe, ¿ahora qué? ¿Cómo cancelamos cositas? Uno queda en ese suspenso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ok, primero, mantener la calma y darse cuenta de lo siguiente. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero fíjense en este segundo término, fíjense en este segundo término y en este tercer término. Es el mismo. ¿Cómo que es el mismo? Ese es el mismo, porque aparece sen Y multiplicado por un coseno X. Y aquí aparece cos X multiplicado por un sen Y. Pero es que están alrededor de la multiplicación, no importa. No importa, multiplicar 2 por 5 es lo mismo que 5 por 2. El orden de la multiplicación no cambia, que son iguales. Como estas dos cosas son iguales y se están restando, recuerde que una resta de cosas iguales da 0. Entonces, aquí sí se cancela y da 0. Da 0 porque se están restando, son opuestos. Entonces, vea qué interesante. Esas dos cosas da 0, vamos, da 0, porque se restan. Y entonces solo me queda esta parte con esta parte. Vamos a ver qué sucede con eso. Entonces quedaría sen arriba cos de Y sobre 2 sen por cos de X. Se cancela un sen de X con un sen de X. Cuidado, me cancela el cos. El cos no se puede cancelar porque está evaluado en distintos valores. Entonces, pero la respuesta dice un medio. ¿De dónde sale este un medio? Recuerden, chicos, que este 2 que está aquí afuera, este 2 que está aquí, si usted quiere, lo puedo poner así. Saquen el 2 afuera, o sea, pongan el 2 afuera, a 1 sobre 2. Entonces, ¿qué le queda? Arriba le queda el cos de Y abajo le queda el cos de X, que es justamente a lo que queríamos llegar. Si usted revisa bien, eso que está aquí era exactamente a lo que queríamos llegar. Cuidado, me cancelan, repito, cuidado, me cancelan. Para que yo cancelo cos sobre cos, no se puede porque no tienen el mismo argumento, no tienen la misma variable. Es imposible, solo se pueden cancelar cuestiones exactamente iguales. Ok, esto es un ejemplo. Ok. No es un ejemplo largo. De hecho, en general los problemas no son largos. Obviamente hay entidades que se llevan muchos pasos. No se puede negar que pueden haber ejercicios que se lleven un buen número de pasos. Pero digamos, estos ejemplos están pensados más para que uno viendo la expresión original ya uno menos tenga una idea pues, de dónde entrar. Ya depende del ejercicio, qué tan rápido se cancela o significa la expresión. Eso a veces es variable, pero si uno lo hace con orden, ahí las cosas saldrán muy bien. Ok, eso es un primer ejemplo de esta parte.
Me parece que tengo previsto otro, me parece, es correcto, aquí está. Entonces, como tengo previsto otro, voy a aprovechar de una vez para explicar este ejemplo. De hecho, yo dejé un espacio. No sé si el espacio que dejé era porque me podía tardar más en el ejemplo. Siempre he dicho, básicamente es eso. Vamos a ver. Hagamos este segundo ejemplo. Bueno, si yo quiero hacer exactamente la misma idea, que es verificar esa identidad trigonométrica, que es básicamente corroborar que esta igualdad es verdadera, es eso, probar que es verdadera. Yo, sin mucho detalle, me doy cuenta que esto es el seno del ángulo doble, es contundente que es el seno del ángulo doble, y en el numerador es una suma de ángulos en aplicado a un coseno. Entonces, aquí nada más quiero recordar, de hecho, uno puede hacer un copiar y pegar esto. Aquí lo único que quiero recordar es lo siguiente. Si ustedes se acuerdan, yo arriba hice un recordatorio. Me parece que conviene hacer el mismo toque. Nada más voy a copiar y pegar estas dos fórmulas, porque yo sé que una me sirve y la otra nada más la ajusto. Entonces, yo les digo a ustedes, recuerden, nada más hay que comparar, especialmente para ustedes, ¿verdad? Porque como es la primera clase que hay en fórmula, no espero que ya se la sepan de una vez, pero por eso es bueno uno como profesor copiar las fórmulas varias veces para que vayan haciendo la analogía. Si yo aquí pongo el coseno de una suma, ¿qué cambia la fórmula? Lo que va a cambiar es que sería acá cos del primero por cos del segundo menos, que se le cambia el signo, sen del primero por el sen del segundo. Eso es lo que yo usaría como la parte verde. Entonces, veamos la solución. Note que vamos a hacer lo siguiente. Coseno, bueno, no sé si lo expliqué aquí. No, no lo expliqué. Bueno, sí lo expliqué, pero no lo mencioné. Aquí lo que sí fue partir del lado izquierdo de la igualdad. Partir del lado izquierdo. Mejor lo escribo porque luego, no sé, si uno no escribe esos detalles, a veces, especialmente si uno tuvo una clase hoy, se va a perder. Aquí entonces voy a partir del lado izquierdo de la igualdad. Voy a partir del lado izquierdo. Ujú. Yo sé que ustedes que están presentes lo tienen claro, pero es mejor ser más específico. Si yo parto del lado izquierdo de la igualdad que queremos probar, sería algo así. Y aquí sería el seno de 2x. Y entonces voy a hacerlo hacia abajo. Si yo aplico la fórmula suma de ángulos, sería cos de primero por cos de segundo menos sen del primero por el sen del segundo término, que es 2pi, dividido 2 por sen por cos. Bueno, profesor, ya le atinamos a ese detalle. Recuerde que el coseno de 2pi es un número, así que esto lo hacen a cálculo, y el seno de pi es un número. Bueno, en este caso, déjeme ver si yo tengo aquí ok, claro. El coseno de 2pi en radianes da 1. El seno de 2pi en radianes da 0. Por cierto, si esta cosa da 0, entonces todo esto da 0. Sen de x multiplicado por 0 da 0. O sea que arriba solo queda el coseno. Vea qué interesante. Entonces, arriba lo que quedó simplemente fue el coseno. Y abajo, dejémoslo igual, porque de momento, que yo sepa, no se ha cancelado algo más. Y ahora sí, cancelo un cos con un cos, y entonces aquí vea que sale un medio.
Así, aquí está bien, 1/2 sobre 2 sen. Que por cierto, esto también es lo mismo que decir 1 sobre... Esto es lo mismo que haber dicho cosecante. De hecho, no sé por qué no puse cosecante. Pero bueno, se me fue el detalle, pero en realidad ya llegamos a la respuesta. Ya llegamos a la respuesta. Lo que pasa es que esta respuesta se puede simplificar más. Pero bueno, no se me ocurrió eso en el momento. ¿Por qué se puede simplificar más? Porque, digamos, ya llega la respuesta, solo para aclarar. Pero si yo quisiera simplificarlo más, eso en realidad te pone 1/2, lo pone al frente, y esto es 1 sobre sen. Y 1 sobre sen es cosecante. O sea que si uno quiere poner otra posible respuesta sería 1/2 por cosecante de. Pero bueno, esto último no lo tienen que hacer porque la pregunta es muy específica hasta dónde llega. No se tiene que hacer más allá de llegar a la expresión. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un segundo ejemplo. Igual, no es un ejemplo complejo, pero sí son ejemplos concretos para que ustedes vayan viendo la aplicación de esa forma. No sé si tienen alguna duda con esta situación. Bueno, dejé pendiente de dónde salen las fórmulas. En realidad es muy sencillo saber de dónde salen las fórmulas, pero siempre me gusta explicarlo por un comentario. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, profe, eh, ¿cómo sabe usted que la fórmula del seno del ángulo doble es tanto? Yo lo haría así. Si yo tuviera que explicarle, esto es lo que voy a hacer, explicarle de dónde sale esta fórmula, en realidad es poner x sumado a x. Claro, si usted la x le suma x, eso da 2x. Y entonces aquí es donde uno aplica la suma de ángulos. La suma de ángulos. ¿Por qué? Porque si yo aplico la suma de ángulos aquí, esto sería acá. Esto sería el seno del primero por el coseno del segundo, más el seno del primero por el coseno del segundo. Pero si usted se da cuenta, son dos cosas iguales. Este término de acá es el mismo término de acá. Y cuando usted suma dos cosas iguales, ¿cuánto da? Da 2 veces ese término. O sea, que en realidad la fórmula del ángulo doble es aplicar la suma de ángulos x más x. Y eso llegas a esto. Eso es una forma de deducir la fórmula del seno del ángulo doble. Y en el caso del coseno del ángulo doble, es lo mismo. ¿Qué significa el coseno de 2x? Es agarrar el coseno y sumar x más x 2 veces. Claro, y si yo tengo una suma de ángulos en coseno, aplico la fórmula de suma de ángulos. Suma de ángulos, que en este caso sería cos del primero por cos del segundo, menos sen del primero por el sen del segundo. Pero recuerde que cos por cos, vamos a hacerlo aquí. Recuerde que cos por cos es cos a la 2 y sen por sen es sen a la 2. Entonces, cos a la 2 menos sen a la 2 es exactamente esta fórmula de acá. Profe, ¿y cómo llegas a 1 menos 2 sen y 2 menos? Ok, para uno poder llegarle a esta y llegarle a esta, simplemente es cambiar. Simplemente uno lo que hace es sustituir. Simplemente lo que hace uno es conocer que el cos cuadrado es 1 menos sen cuadrado, o también saber que el sen cuadrado es 1 menos cos cuadrado. ¿Cómo? De hecho, es la identidad pitagórica. Por ejemplo, yo le digo a ustedes, chicos, cambiemos esta cosa, voy a cambiar el cos cuadrado de x, lo cambio por 1 menos en cuadrado de x. A ver qué pasa. Si yo hago eso, voy a hacerlo aquí donde me quepa. 1 menos sin cuadrado de x menos sin cuadrado de x que llevaba,
¿Cuánto es menos c en cuadrado menos c en cuadrado? Eso es 2 veces c en cuadrado negativo. 1 menos 2 c en cuadrado. Bueno, eso que estoy haciendo es a modo comentario de que esas fórmulas que están aquí arriba se pueden deducir, no salen de la nada. Posiblemente ustedes opten por aprendérselos, pero me gusta hacer ese comentario teórico de que se puede deducir esas fórmulas del ángulo doble a partir de suma o resta de ángulos como tal. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí hemos resuelto un par de ejercicios de esta parte. Para ir cerrando algunas ideas. Aquí hay otras fórmulas. Estas fórmulas son un poco más especiales porque básicamente tienen que ver con el periodo. Si bien es cierto, yo no he visto qué es el periodo de una función. De hecho, hay una pequeña nota. Cuando estemos estudiando, recuerda que función seno y función coseno no lo hemos estudiado como tal. Eso viene más adelante. Pero voy a hacer un pequeño adelanto. Resulta ser que el periodo de la función seno y coseno es 2pi. De hecho, se pone la letra P. P mayúscula significa el periodo. El periodo significa el intervalo del dominio donde se repite un ciclo. Al final, la función seno y coseno, cuando uno la grafica, son ondas que se enciclan. Entonces, ¿cada cuánto se encicla una onda? Cada 2pi. O sea, 2pi es una distancia en el eje Y. Y resulta ser que la función tangente también tiene un ciclo. Cada intervalo de tamaño pi se vuelve a repetir el patrón cíclico de la función. Son funciones que cuando uno la grafica, que más adelante por supuesto la veo, tienen un comportamiento repetitivo. El periodo me dice la distancia en que se repite ese patrón. Bueno, ¿y qué me interesa a mí saber? Que el periodo seno y coseno es 2pi y la tangente de pi. Claro, es que ahí salen unas fórmulas muy importantes, que son las fórmulas de la periodicidad de la función. Es que, por ejemplo, el seno de x más su periodo, vea que aquí le estoy sumando, de hecho no importa si le sumo o le resto. Si yo le sumo o le resto el periodo, simplemente da seno x. Si yo al coseno de x le sumo o le resto su periodo, pues simplemente da el coseno x. Y si yo a la tangente le sumo su periodo, en este caso el periodo es pi, pues simplemente a la tangente. Esas son algunas fórmulas del periodo 2pi del coseno y pi de la tangente. El detalle es que eso se puede generalizar, porque por ejemplo, yo sé que en el caso del seno y el coseno se pone 2pi, se pone 2pi, 2pi, y en el caso de la tangente se pone pi. Pero uno podría agregarle que una letra K, una letra K y una letra K. ¿Qué significa esa letra K? Esa letra K es un número entero. O sea, no importa. De hecho es aquí. Vea qué interesante. Es el periodo por K, el periodo por K y el periodo por K. Este K puede ser cualquier número. No importa qué número multiplica el periodo, qué número K multiplica el periodo y qué número K multiplica el periodo, este cálculo da el seno básico, este cálculo da coseno básico y este tangente da tangente básico. Esa fórmula es muy poco frecuente que uno se lo tope en una simplificación, muy poco frecuente. Sin embargo, prefiero explicarlo por un asunto de conocimiento general, porque al final son fórmulas que en el libro, bueno, este curso no tiene un libro oficial, pero si uno revisa libros, esta fórmula aparecen dentro de sus tablas o manuales de fórmula. ¿Ok? Entonces, más o menos, este sería, digamos, unas fórmulas adicionales complementado a lo anterior en este caso.